cualquier libro de la Biblia, todos le va a hablar de Dios. Todos le va a hablar de la salvación, del plan y del propósito que Dios tiene. Pero volviendo al punto, hermanos, de la palabra del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, podemos ver a la luz de la palabra, hermanos, que el Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se hace latente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué así? Porque hay muchas personas que dicen, ¿y por qué la Biblia se divide en dos partes? En Antiguo y Nuevo Testamento. Pues algunos ya sabemos, el que no sabe va a aprender. El Antiguo Testamento habla de la vida antes de Cristo para atrás. Pero cuando digo antes de Cristo es su reencarnación aquí en la tierra, porque Él ya existía desde tiempos antiguos. Y el Nuevo Testamento es cuando Él ya fue encarnado y vino a predicar la palabra del Señor, y no solamente eso, sino que a dar su vida por rescate de nosotros. Ahora, esa palabra patente, hermanos, esta palabra yo la estuve buscando en el diccionario y dice que se ve con claridad o se percibe sin necesidad de razonamiento o explicaciones. Otro concepto que me gustó que dice documento expedido por una autoridad que se acredita una condición o un mérito o se le da la autorización para hacer algo. Entonces por eso dice que la palabra es patente, porque tiene una autoridad. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios tiene poder, amados hermanos, solamente que nosotros tenemos que escudriñar en qué vamos a usar ese poder de la palabra, en qué nosotros nos vamos a beneficiar de esa palabra del Señor. Y como les estaba diciendo el día martes, hermanos, fue una experiencia tremenda porque yo no había leído eso, pero no lo había visto así. Cuando dice la palabra que Dios escrito está, que Dios hablaba a través de la ley de Moisés, que Dios hablaba a través de los profetas y a través de los salmos. ¿Cuántos estuvieron el martes? No es que les voy a contar el culto el martes, ¿verdad? Pero para que tengamos hincapié de que dice que nos hablaba de la ley de Moisés, y me llamó tanto la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque el pastor nos sacó del libro de los Hechos de los Apóstoles, cosas que pasaron, hermanos, años atrás, pero que ahí están escritas. ¿Y cuántas cosas hay escritas, hermanos, para nosotros, para nuestro diario vivir, para que las disfrutemos y no las hemos visto todavía? ¿Por qué? Necesitamos buscar, necesitamos escarbar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque fueron escritas, hermanos, para nuestras generaciones. Fueron escritas para usted y para mí también. Fueron escritas con ese propósito divino. Ahora bien, para poderlo pasar hoy, como hoy viernes, un día de culto familiar, hermanos, donde tenemos familia, Dios bendiga a cada familia que está aquí presente, como la familia que nos están viendo a través de las redes sociales. Queremos hacer un pequeño énfasis, amados hermanos, sobre el escrito para nuestras generaciones. Está escrito para nuestras generaciones, para que nuestras generaciones marquen la diferencia, hermanos. Yo creo que no sé cuántos de ustedes llegaron desde temprana edad a la iglesia, pero yo he platicado con personas, hermanos, ya ancianos, y me han dicho cómo yo quise llegar de joven a los pies del Señor y no pude. Cómo quise yo llegar a temprana edad, o cómo hubiera querido haber conocido a Cristo en mi juventud. Por eso la Biblia dice, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan aquellos días en los que digas no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ahorita que tenemos contentamiento, busquémosle el sabor a la palabra. Busquémosle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida a través de la palabra? Porque está escrito que hay una bendición, hermano. Esto está como un señor que era archimillonario. Y este señor tenía, hermano, bienes, posiciones por todo el mundo. Pero llegó el momento de su partida. Y él solamente tenía un hijo, y el hijo, hermanos, créame que no estaba preparado para disfrutar la herencia del padre. Y él dijo, no, si le dejo todo eso, lo va a malgastar. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros estamos preparados para recibir la herencia del padre?
Cuando digo la herencia del Padre, quisiera decirle yo a usted que Dios lo va a bendecir. ¿Usted lo cree? Si yo le digo a usted, Dios lo va a bendecir, ¿usted le cree? Pero no se lo voy a decir. ¿Sabe por qué? Ya se lo dije, ¿va? Pero con decírselo así, le estoy mintiendo. Porque la palabra dice que Él ya nos bendijo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual y no a medias. Él nos dio todo, hermano. Pero nos pasa como este hijo, hermano. Murió el padre, hermano, y lo único que le dejó fue una Biblia de herencia. Y vino el hijo malcriado, agarró la Biblia, la tiró a un rincón y se olvidó de la palabra de Dios. Pasaron los años y años y años y ahí estaba la Biblia abandonada. Hasta que un día se aburrió de andar rodando, vagando por el mundo sin tener un futuro, agarró la Biblia. Y cuando lo abrió, lo primero que abrió, hermano, era un cheque endosado a nombre de él. Toda la fortuna de su padre, toda aquella herencia que él pensó que su padre la había dejado a otra gente, estaba en ese cheque endosado. Hermano, ese joven pasó años. ¿Cómo? Como una vida, hermano, por diosero. ¿Por qué? Porque no tenía nada, pero porque no quiso. ¿Dónde estaba la bendición de él? En la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde está nuestra bendición? En la palabra del Señor. Pero tenemos que indagar en preguntarle al Señor, ¿qué es lo que está escrito para mí? Por ejemplo, usted puede ver, tengo aquí un pasaje, el libro de los Salmos, Salmo 139, verso 16. Dice ahí la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Imagínense lo que dijo David: mi embrión vieron tus ojos, pero lo que me impacta es: en tu libro están escritas todas aquellas cosas. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿habrá algo que Dios no sepa de su vida en el porvenir? ¿Habrá algo que se le haya escapado a Dios de nuestra vida? No sé el momento, la situación o el problema que pueda estar pasando o el valle que esté cruzando en este momento. Pero ¿sabe qué? En medio de ese valle, en medio de esa situación, en medio de ese problema, ahí está Dios. Pero Dios lo único que quiere es que usted active la palabra. ¿Se acuerdan cuando llevaron aquel hombre fue a buscar a Jesús para que orara? Aquel centurión fue para que orara por su hijo. Y aquel centurión llegó donde Jesús y le dijo: mi hijo está enfermo, yo quiero que tú digas la palabra. No le dijo: ve a orar, solamente di la palabra. En pocas palabras, él solo quería que Jesús dijera: escrito está, está sano. Hermano, tenemos que hablarle a la situación de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que decirle es: escrito está, hermano. Y viendo la luz de la palabra, hermanos, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 14, para ir adelantando un poco. Ese mismo martes que nuestro pastor estaba dando esa enseñanza, me impactaba. Estaba mi esposa ahí y le enseñé incluso este versículo que le voy a leer ahorita, porque ya el pastor me había dicho: hermano, prepárese porque tengo un viaje por mi papá. Si no estoy de regreso, yo quiero que usted predique. No hay problema, pastor. Y no prediqué, gloria a Dios. Hoy sí me tocó y no vine. Entonces, este pasaje, hermano, dice la palabra del Señor, Éxodo 17, 14. El Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en el libro. Y di a Josué que del todo tengo que raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pero me llama la atención, hermano, cuando Dios le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, hermanos. Yo no sé de ustedes cuántos de aquí son escribas, pero yo sí sé que muchos de nosotros fuimos a la escuela.
Y yo me acuerdo bien, hermano, cuando el maestro desde la escuela nos enseñaba, si usted quiere ser un buen alumno, escriba. Porque, hermanos, algunos ni con su scroll se acordaban en el examen de lo que les enseñaban en la clase, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice aquí la palabra que Dios le dio una ordenanza a Moisés, que escribiera en un libro para memoria de las generaciones. Hermano, es importante que nosotros escribamos las bendiciones del Señor sobre nuestra vida. David dijo que nosotros, hermanos, contemos las maravillas del Señor y se van a multiplicar sobre nosotros. No dice que contemos nuestras quejas, porque, hermano, el enemigo lo que quiere es que nos quejemos de lo que estamos pasando en nuestro diario vivir. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros alabemos y glorifiquemos a Dios en medio de cualquier situación en nuestra vida. Pero aquí, hermanos, le dicen a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Como punto número 1 puedo ver de que Dios le dice a Moisés para que le dijera ¿a quién? A Josué. Y esto era para anunciar las maravillas de Dios. En este momento usted ya conoce la historia, hermanos, nos las han predicado hace poco, cuando vino Dios sacó a Israel de Egipto y se encontró frente al mar, pasó el mar, pero se encontró con un enemigo llamado Amalek, los amalecitas. Y dice la palabra, según lo que nos han enseñado y según lo que está escrito, que dice que vino Moisés y le dio una orden a Josué, ve a pelear. Yo voy a estar en una cumbre, yo voy a levantar mis manos y ustedes peleen. Cuando Moisés levantaba la mano, ¿qué pasaba? Prevalecía el pueblo de Dios. Pero cuando bajaba las manos, hermanos, empezaban a perder la batalla. Pero lo importante es que, hermanos, quedó un legado escrito. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos en batalla, hermanos, cuando el enemigo nos esté atacando y que sintamos que estamos retrocediendo, ¿qué tenemos que hacer? Levantar las manos. Levantar las manos, hermano. Levantar las manos, ¿para qué? Para que le digamos, Señor, auxilio. Señor, socórreme porque tú has sido mi socorro. David dijo, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién de ustedes necesita auxilio ahorita? Amén. Si usted necesita auxilio, hermano, levante las manos. Por eso en la adoración, hermano, usted no mira al hermano que tiene al lado. En la adoración o en el júbilo, usted no mira al que tiene al lado si danza o no danza. Usted hágalo con libertad para el Señor. ¿Sabe por qué? Una vez nuestro pastor nos enseñó algo, que cuando nosotros adoramos a Dios, los cielos se callan. Dios manda callar a los ángeles, ¿para qué? Para escuchar la adoración, para ver a sus redimidos cómo lo adoran. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque cuando usted está pasando un momento difícil, usted levante su mano, derrámese delante de la presencia del Señor. No importa que el que esté a la par no lo vea, o no se mueva, pero Dios lo va a ver a usted. ¿Por qué? Porque está levantando sus manos. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Por eso Dios le dijo a Moisés, le dio esta orden, escribe. Y estaba buscando, amados hermanos, en la Biblia, desde este capítulo 17 en adelante, pude ver, hermano, de que hasta ese momento se dio una instrucción de escribirlo todo. En pocas palabras, Moisés ya llevaba un historial de todo lo que estaba pasando. ¿Acaso no se acuerda usted que dice la palabra que Dios llevó a Moisés al monte de Dios para darle los mandamientos? ¿Y quién escribió los mandamientos? Vamos a ver, ¿quién los escribió? Por aquí oí Moisés, por ahí escuché Dios y por allá no sé. Amén. Pero los primeros mandamientos en tabla los escribió Dios. Dios los escribió, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo quedara escrito sobre nuestra vida, para que nosotros pudiésemos disfrutar la bendición que Dios tiene en nuestro corazón. Y me impresiona algo, hermanos, en este pasaje que también nuestro pastor nos ha estado enseñando y lo ha estado meditando. Y dice, y di a Josué
que del todo tengo que raer la memoria de Amalek. ¿Quién era el enemigo en ese momento? Amalek. Hermanos, perdone que le diga esto, pero siempre va a haber un amalecita que va a querer robarnos la bendición. Siempre va a haber el enemigo, dice la palabra, que vino para matar, hurtar y destruir. Pero escrito está que el Hijo de Dios ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero dice la palabra que le dio una instrucción a Josué, que iba a cortar de raíz. Esa palabra raer, hermanos, creo que por aquí la tengo. Esta palabra raer, hermanos, significa en el diccionario Strong, es la H4229, se pronuncia macá, significa borrar, deshacer, destruir, exterminar, hermanos, todo eso. Entonces viene Dios y le dice, dile a Josué que voy a exterminar a los amalecitas. Hace poco, si usted se acuerda, nos hablaron de un rey que le dieron una instrucción de destruir a Amalek. ¿Quién era ese rey? Saúl. Hermanos, me impresiona este pasaje, hermanos, porque ya estaba escrito. ¿A dónde? En la ley de Moisés estaba escrito, en ese capítulo 17, verso 4, que Dios ya había pensado destruir a todo amalecita. ¿Sabe por qué? Porque el amalecita lo único que quería era robar la bendición del Señor. ¿Qué puede ser un amalecita hoy en día en nuestra vida? Algo que nos esté robando nuestra provisión, algo que nos esté robando nuestra bendición. Pero usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios para hablarle a ese algo en el nombre de Cristo. Necesitamos conocer no el logos, sino el rema de Dios para el momento que estamos pasando, y que nosotros podamos hablarle a la adversidad, que podamos hablarle a la necesidad y decirle, escrito está. Como comentábamos el día martes, cuando Jesús fue tentado, fue llevado al desierto, dice la palabra que Satanás vino a ofrecerle, hermano, primero Jesús tenía hambre. Y vino y le llevó una piedra. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras ¿en qué? En pan. Y Jesús dijo, escrito está. ¿A dónde está escrito? En la palabra. ¿A dónde? En el libro de Deuteronomio. ¿Qué capítulo? Léalo. No lo traje, hermano, no se lo doy ahorita. Pero ahí estaba escrito. Por eso Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, amados hermanos, pero necesitamos saber qué es lo que está escrito. Por eso necesitamos meditar, buscar, atesorar qué es lo que está escrito para nosotros. Me impresionó David cuando dijo, en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron formadas. Hermano, hay grandes cosas preparadas para usted y para mí. Cosas, hermanos, tremendas, poderosas, que Dios las tiene diseñadas para cada uno de nosotros, pero las desconocemos. Una de ellas, hermanos, son los llamamientos que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, yo le preguntara a usted, ¿a qué Dios lo llamó a usted? ¿A qué Dios lo llamó a esta tierra? Porque aquí, hermanos, no venimos de peregrinos. Aquí no venimos solamente de pasajeros, venimos con una comisión existencial. ¿Se acuerdan a Jeremías, la comisión del profeta? Usted y yo tenemos una comisión de parte de Dios, pero es a través de la palabra que vamos a ver cuál es nuestra comisión existencial. Algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente, amados hermanos, es que cuando Dios tiene una palabra para usted, se va a cumplir. Diga, se va a cumplir. Dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo, dice la palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ya lo bendijo a usted, hermano, y me bendijo a mí, y yo lo creo. Dios ya nos dio toda bendición, hermanos, pero necesitamos saber que esa bendición, que esa palabra, ese rema va a cobrar vida, hermanos, en la presencia de Dios. No hay otro lugar, hermanos.
No es que usted va a venir y va a agarrar la Biblia y dice, bueno, hoy me voy para otro lado. Allá Dios me va a bendecir. No. Si Dios no le dijo que vaya allá Dios no lo va a bendecir. Acuérdese de Jonás. ¿Qué le dijeron a Jonás? Ve a Nínive. ¿Y él para dónde agarró? Para Tarsis. Él se montó un barco y se fue a navegar. Pero Dios no lo mandó a Nínive. Allá si a Dios le dice a usted, vas para Suiza, aunque yo le pida jalón, no me va a llevar porque a mí no me mandó para allá. Amén. Entonces, hermano, pero la palabra de Dios va a cobrar vida en la presencia del Señor. Si Dios le dijo a usted, de cierto te voy a bendecir, porque ya Dios se lo dijo. Ahora, Señor, ¿con qué me vas a bendecir? Me acuerdo un predicador que estaba predicando, estaba pasando un momento, él ya de años, pero en su momento de juventud, de su preparación, estaba pasando un momento crítico en su vida de miseria, hermano. Un amalecita llamado miseria. Y que él le dijo un día al Señor, Señor, ¿en qué tú me vas a bendecir? Dime en qué me vas a bendecir para emprender lo que tú vas a hacer en mi vida. Y dice que él escuchó clarito cuando Dios le dijo, te voy a bendecir en las rentas. Hermano, y lo primero que hizo fue hacer una casa para rentarla. Hermano, y el primer inquilino que tuvo en esa casa llevaba 10 meses y no le pagaba un mes. Y él decía, Señor, me dijiste que me ibas a bendecir en la renta. Pero es que él no se había dado cuenta cómo es que Dios obraba. Todavía no había aprendido a desarrollarse en los propósitos de Dios hasta que conoció el secreto de Dios en su presencia y entonces pudo expandirse. Entonces no solo pudo hacer una casa, sino que se desarrolló y Dios lo bendijo en lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿en qué Dios le ha dicho a usted que lo va a bendecir? Ya le preguntó usted a Dios, Señor, ¿en qué me vas a bendecir? Señor, ¿cuál es la bendición que tú tienes para mí? ¿Sabe? Yo siempre lo he dicho a usted. La bendición que yo le pido a Dios es como la que le dio a Abraham. Dios bendijo a Abraham con oro y con plata, con ovejas y con vacas. Amén. Yo los miro asustados ustedes, hermano, como que no creen, hermano. Hay que creer. Diga, la palabra de Dios se materializa. ¿Qué es fe? Fe es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Aunque la gente lo tilde a usted como loco, hermano, pero usted dígale, Señor, yo lo creo. Si tú me dijiste que me ibas a bendecir haciendo tortillas de maíz, Señor, yo lo creo. Hermano, ¿no ha visto usted a grandes empresas que hacen tortillas de maíz ahora? Y parece mentira. Yo en mis años atrás, hermano, yo no creí que iban a haber empresas de hacer tortillas, de hacer topoíos. Hermano, perdone que le diga, yo vendí topoíos, fíjense. Y yo le dije, Señor, en ellos no me iba a bendecir porque yo me los comía. Ese es otro punto. Cuando nos comemos la provisión, ¿verdad, hermano? Pero si Dios le dijo a usted que lo iba a bendecir en algo, hermano, en lo que Dios le dijo lo va a bendecir. ¿Y sabe qué? Vienen tiempos gloriosos. Vienen tiempos, hermanos, donde vamos a ver la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ya el Señor nos ha hablado a través de nuestro pastor que vienen cosas grandes. Y antes que Él nos dijera, hermanos, ya se escuchaba el rumor. Ya se escuchaba, amados hermanos, que viene la lluvia de bendición de Dios. Solamente hay que permanecer firmes en el Señor y decirle, Señor, si tú me vas a bendecir aquí en Honduras, si tú no me quieres que me vaya mojado, me quieres seco, Señor, dime en qué me vas a bendecir. Dime cuál va a ser el medio, cuál va a ser el canal, qué es lo que tengo que hacer para descubrir esa bendición. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hay muchos que emigran buscando la bendición de Dios.
¿Saben qué? Hay muchos que están en Estados Unidos, otros están en China, otros están en España, hermanos, y otros están preocupados queriendo regresar a su país. Y le voy a decir algo, gente con futuro, con empresas, con negocios, lo han dejado todo por irse a buscar una bendición. Pero Dios le dice a usted en esta noche, no te muevas, porque en el lugar donde te he puesto, ahí te voy a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero les decía, ¿dónde vamos a encontrar ese rema de Dios? En la presencia del Señor. Hablando a los hombres, porque cuando hablamos de Moisés nos habla de los hombres, dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 17, verso 2. Me dice amén cuando ya lo tenga. Dice la palabra del Señor, hermano, hablando del sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Gloria al nombre de Jesús. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Verso 3 dice, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia y de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Este pasaje, hermano, hablando de los sacerdotes, había un momento en que los hombres empezaron a murmurar y diciendo, no, ¿y a este quién lo puso por juez? ¿Y a este quién lo puso por sacerdote? Por ejemplo, que a usted le digan, ¿y a usted quién lo puso por sacerdote, hermano? Dios lo puso por sacerdote. Dios lo puso por cabeza. Dios lo puso por jefe de familia. Y para que la bendición venga, hermano, ¿dónde va a venir primero la bendición? A la cabeza. Por ejemplo, nosotros como ministerio, ¿qué bendición nosotros tenemos? Tenemos una bendición apostólica, hermano, que viene de nuestro pastor y apóstol Germán Ponce. Tenemos luego nuestro pastor, que es la cabeza, la autoridad aquí. Y esa bendición viene, hermano, y después ¿a dónde va? A las varas. Dice aquí, escoge varas entre los príncipes de las tribus de Israel. Y esta palabra vara, hermano, significa autoridad, significa líder. Esta palabra, es más, hoy estaba meditando esa palabra y hay mucho que hablar de ahí, porque cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera los utensilios, el arca del pacto, la mesa de propiciación, todas ellas se movían a través de varas. Y usted, varón de Dios, usted es una vara de Dios. ¿Y saben lo que transportaban esas varas? Usted me puede decir, el arca del pacto, la mesa de propiciación, transportaban oro. Porque todos los utensilios del lugar santísimo estaban cubiertos de oro, hermano. Así que yo lo veo a usted cubierto de oro. Reciba esa bendición de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que empezaron a murmurar y vino Dios y le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Agarra a los 12 príncipes de las tribus y traiga cada uno su vara, hermano. ¿Cuál era la vara? El bastón, el cayado con el que ellos salieron de Egipto, hermano. Esa vara, hermano, no tenía vida. Y les dijo Moisés, les dijo Dios a Moisés, pongan esa vara delante de la presencia que está en el arca del pacto. Y la vara que reverdeciere, ese es el que yo he escogido por sacerdote para que me sirva, para que lo sigan. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el verso 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas. Verso 6 dice, y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por sus casas. Verso 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví
Había, número 1, reverdecido. Número 2, echado flores. Número 3, arrojado renuevos. Número 4, producido almendras. O sea que aquella vara que estaba muerta, aquella vara que no tenía vida, en la presencia del Señor cobró vida. En la presencia del Señor no solamente reverdeció, dice que echó renuevos, en pocas palabras, echó ramas. Que la bendición no solamente se quedó ahí, sino que se extendió. Y no solamente ramas, sino que echó flores, renuevos y también produjo frutos. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido sueños y los hacemos muertos? ¿Cuánto o usted alguna vez pensó en algún proyecto o tiene en mente un proyecto y lo siente largo, siente que está lejos? Hermanos, eso no está lejos. Los proyectos en Dios se cumplen. Si son de Dios, se llevan a cabo. Si lo que usted tiene en Dios, por eso le dije al principio, necesitamos que Dios le diga a usted y que me diga a mí, Señor, ¿en qué me vas a bendecir para moverme en ello? ¿En qué está mi provisión? Porque la provisión de Aarón estaba en aquella vara. Y esa vara, es cierto, estaba muerta, estaba seca, no tenía vida. Pero vino Dios y le dijo, ¿sabe qué? Llévala delante de mi presencia. Y en la presencia de Dios cobró vida. En la presencia de Dios empezó a reverdecer. En la presencia de Dios, ahí está escrito, hermano. No es invento, ahí está escrito. Por eso, hermano, si usted ya conoce en qué Dios lo va a bendecir, dígale, Señor, un día tú me hablaste esta palabra. Un día tú me dijiste, Señor, que me ibas a bendecir aquí. Y Señor, yo he permanecido y aquí estoy, hermano. Y si hay algo a lo que Dios no se puede retractar, es a su palabra. Cuando usted le dice al Señor, escrito está, Señor. Dice tu palabra, si usted está orando por salud, dice tu palabra, Señor, que tú mandaste a tu Hijo, que fue inmolado por nosotros, que por su llaga nosotros fuimos curados, sanados. Entonces usted está, hermano, confrontando no a Dios, al reino de las tinieblas. Y las tinieblas ya saben que usted tiene algo escrito en su corazón. ¿Por qué? Como nos decía el pastor el martes, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe más Biblia que nosotros. Perdonen la expresión, pero a veces así sucede. El enemigo conoce más Biblia. Está como aquellas dos personas, hermano, dos hombres, dos amigos se encontraron, hermano. Andaban vagando por el mundo y hallaron una media cantinita disfrazada ahí, se metieron los dos y dicen que ahí estaba el diablo. Y cuando el diablo los vio entrar, yo mejor me voy porque esto me van a echar la culpa a mí que yo los traje. ¿Por qué? Porque él es acusador, él sabe que es el maestro de los acusadores, hermano, pero que nosotros podamos traer a nuestro diario vivir el rema de Dios, de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, así como lo hizo con este hombre llamado Aarón. La palabra de Dios no la podemos mecanizar. Tenemos que vivirla en nuestro diario vivir. Lo escrito tiene que hacerse un rema en nuestros corazones delante de su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Por eso nosotros como cabeza, como sacerdotes, la bendición de Dios ya está. Dios no nos va a bendecir más. Ya está la bendición. Solamente tenemos que tomarla y decirle, Señor, ¿en qué me vas a bendecir? ¿Cuál es la empresa que quieres que emprenda? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, háblame. Y el Señor le va a hablar, hermano. Qué bonito es cuando usted se encierra y decirle, Señor, yo no me muevo de aquí hasta que tú me hables. ¿Cuánto han hecho eso con Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Si no lo ha hecho, lo reto. O nos retamos todos, ¿verdad? Este es un reto para que le digamos, Señor, ¿en qué tú me vas a bendecir? Ya está profetizado. Ya está profetizado que las mejores empresas serán para nosotros. Ahora, ¿cuál es su empresa? O le va a decir, Señor, mientras crece la empresa, aquí voy a estar como el lagarto guancha en una hamaca. No, hermano.
Tampoco es así. Tampoco es así, hermano. Necesitamos materializar la palabra del Señor. Señor, si ya me dijiste cuál es mi empresa, Señor, me voy a poner pilas. Me voy a mover en esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Pero lo voy a lograr. En el nombre de Cristo Jesús lo va a lograr. ¿Cuánto lo creen? Y lo más sorprendente, hermano, no necesita dinero para montar una empresa. Ahí me van a ir a buscar un montón para darme consejos. No necesita, hermano. ¿Por qué? Lo que necesita usted es la mano de Dios. Y con eso le fue bien. Lo que necesitamos es la mano de Dios a nuestro favor, hermano. Y lo que usted emprenda, lo va a hacer. Si es vendedor, venda piedra. Si Dios le dice, pinta piedras, píntelas. Y se le van a vender, hermano. Se le van a vender. Gloria a Jesús. Abra su Biblia ahí en el libro de Esther, capítulo 8. Hablamos un poquito sobre las autoridades, sobre las varas, las cabezas. Y decíamos de que Dios escribió para anunciar las maravillas. Y aquí vamos a hablar a una mujer que va representando las mujeres de Dios. Y nos habla de una mujer llamada Esther. Dice aquí la palabra del Señor, Esther capítulo 8, verso 8. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto, oiga bien, que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Aquí, hermanos, usted y yo ya más o menos conocemos la historia de Esther. Esther, una jovencita de Israel que fue llevada cautivo y que en un momento la llamaron para que se presentara delante del rey. Vamos con las hermanas ahora. Las hermanas son emprendedoras. Solo un amén. Son emprendedoras las hermanas. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra, hermanos, de que había un edicto. Oiga bien, decíamos aquí que un edicto sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Pero anterior a este edicto había otro edicto por un hombre llamado Naamán. ¿Quién era Naamán? ¿De dónde venía Naamán? Ya lo vimos en una clase aquí. ¿De dónde venía Naamán? Perdón, no Naamán. Naamán era el general de Siria. Amán, ¿de dónde venía Amán? Aplazado, hermano. Una vez el pastor enseñándonos, hermano, hace 2 semanas, que nos habló del rey Saúl, cuando Dios le dio una orden a Saúl, mata todo amalecita. Por eso Dios se enojó con Saúl, porque ya Dios lo había dado por escrito. Ya era una orden y no lo hizo. Pero este Amán, hermano, viene de la misma línea, de los mismos amalecitas. Hermano, por eso nosotros no podemos darnos lujo, hermano, de dejar vivos a los amalecitas. No es que va a salir a la calle a ver quién es amalecita, no, hermano. Tomémoslo espiritualmente. Pero dice la palabra que había un edicto ya firmado por este hombre Amán. ¿Y cuál era ese edicto? Que a todo judío, todo aquel que era el pueblo de Dios, mire, lo iban a mandar a matar a filo de espada. ¿Solo por qué? Porque había un judío llamado Mardoqueo que no se arrodillaba ni se inclinaba delante de él. Y ese Amán era amalecita. Venía de la misma línea, de la misma descendencia. Pero dice aquí, hermano, que esta mujer, por eso le puse aquí a Esther, para escribir a los judíos a pelear por su libertad. Yo sé que aquí las hermanas trabajan, pelean por sus hijos. Tóquele un hijo a una hermana, hermano, y se metió a problemas. Cuentan la historia de una madre que estaba con su hijo en el río bañando y no se fijó y en el río vino y al hijo lo pescó un lagarto. Y vino la mamá, se tiró al río, hermano, y agarró al güirro
y empezó a pelearlo con el lagarto. Para no se le larga la historia, llegaron donde el doctor y el doctor decía, son más grandes las heridas de la mamá que el del lagarto, porque no dejó que se lo arrancara. Lo agarró con toda la fuerza. Entonces, aquí, hermanos, puedo ver en la palabra del Señor una mujer llamada a ser reina. Y por el hecho de ser reina, hermanos, no negó su cuerpo, no se negó. Cuando digo su cuerpo es a ayunar, a orar por quebrantar ese edicto que había de este hombre llamado Amán. Es más, Amán ya había hecho en su casa, tenía una horca. Tenía hecho, hermano, una asta, un palo ahí con un lazo para ahorcar al judío Mardoqueo. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer junto con su tío Mardoqueo empezaron a ayunar, a orar para hallar gracia delante del Señor. Imagínense, hermano. ¿Cuántas mujeres hay aquí? De Dios. Un secreto, hermanos, hermanas, para emprender más su empresa, su negocio, en el secreto de Dios, ¿a través de qué? Del ayuno y la oración. Cuando usted vea que su empresa va para abajo, Señor, es que necesito meterme más contigo. ¿Cuántas dicen amén? No la siento muy convencida cuando digo ayuno, ¿ah? Hermano, es que cuando nos tocan la carne, hermano, ¿qué es? Pero este domingo tenemos un ayuno congregacional, hermano. Ayuno congregacional, propongámonos todos, hermanos, hermanas, a buscar el favor de Dios y decirle, Señor, tú vas a hacer grandes cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque escrito está. Hay una promesa, hay un legado. Y dice el verso 9, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su lengua, hermano. Este edicto era, hermano, de defenderse. Ya había un edicto del rey que lo iban a llegar a matar, pero el otro edicto era, defiéndanse porque no podrán con ustedes. Hermanos, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Dice la palabra del Señor. Pero necesitamos cada día, hermano, volvernos a la palabra, a lo que está escrito. Me encantó eso que el pastor nos enseñó, hermano, el libro Los Hechos. Ahí empezó la iglesia. Tenemos que ver qué hizo la iglesia primitiva para que nosotros hagamos lo mismo. Para ser como primitivos, no, para traer la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas. Y dice, hermanos, para ir adelantando, Deuteronomio capítulo 6, verso 6, me impactó esto. Dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio 6, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿A dónde tiene que estar? La palabra escrita, hermano. Pero más que todo, estar en un poste en la puerta, las escribirás en tus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos conocen palabra de Dios, hermano? Si yo les pregunto a los míos, paso peleando con ellos. Pongo a los míos porque los tengo cerca, ¿va? Hasta con mi amada, pónganlos a leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, hermanos, son el futuro. Nuestros hijos tienen que aprender que en la palabra del Señor está la fuente de bendición. No hay otro medio, hermano. No, en Dios no hay atajo. En lo que hay en Dios son instrucciones. En lo que hay en Dios es un manual para cómo vivir, hermanos, vidas buenos. Por ejemplo, a los jóvenes le dice a los jóvenes, si quieres larga vida,
Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus años se te alarguen, para que sean benditos en el nombre de Cristo Jesús. Y para hablar un poco a los jóvenes, hermanos, dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, un texto bien conocido, hermano. A Josué le hablaron para marcar las generaciones. ¿A qué? A ser valientes y esforzados. A Josué le dijeron, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Pero me impresiona el verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está ¿qué? Escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y dice más adelante, entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir como bien. Todo te va a salir bien. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a marcar nuestras generaciones. ¿Cómo podemos marcar nuestras generaciones? A través de la palabra del Señor. El legado más grande que usted le puede dejar a su hijo no es un título, hermano. No es un título, perdone, no es que no valga el título, sí vale, sí vale. Hermano, pero en la palabra del Señor, ese título tiene más bendición. Porque con esto que estoy diciendo no es que los hijos no van a estudiar, claro que sí, tienen que estudiar. Necesitamos abogados, ingenieros, necesitamos hermanos, arquitectos, diseñadores, necesitamos gente preparada. ¿Por qué? Porque el hombre entre mejor sabe, mejor le sirve al Señor. Pero es necesario que tengamos una generación marcada ¿en qué? En la palabra del Señor. Así como Cristo Jesús dijo, escrito está. Que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, ¿sabe qué, hijo? Yo tengo una historia que contarle. Yo les digo a los míos, yo tengo una historia que contarles. No me gustaba andar vendiendo topoillos, pero me tocó. Pero ¿sabe qué hice? Estudiar. Y cuando no quieren estudiar, ahí está mi esposa, le puede decir, vamos para el patio a chapear, que sientan un poquito el sol y cuando ven que el zacate está duro, dicen, no, mejor estudio. ¿Verdad? Cuando le digo, bueno, vamos para el monte a chapear, no, papá, tengo que estudiar. Ah, bueno, que se vea. ¿Verdad? Pero tenemos que marcar una generación en Dios a través de la palabra del Señor. Pero ¿y cómo voy a marcar esa generación? Señor, a través de su palabra. ¿Y cómo voy a marcar esa palabra? En la presencia del Señor. Porque no solamente es, dije algo bien importante, no tenemos que mecanizar la palabra. Que usted sepa la palabra mecánicamente, ¿de qué le sirve tener una palabra mecánica? Ah, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si no ama a Dios, eso es algo mecánico. Dice la palabra que de modo que está en Cristo, nueva criatura soy. Eso es algo mecánico. Dice la palabra que por sus llagas somos sanados. Pero si no lo hemos vivido, hermano, si no hay un rema para nosotros, esa palabra no tiene vida. Esa palabra no tiene efecto. Tenemos que hallarle el sentido a la palabra del Señor. Y para que esa palabra tenga sentido, tenemos que ir a lo secreto de Dios. Tenemos que ir y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero que tu palabra me hable. Hermanos, yo les he contado a ustedes por experiencia. Yo puedo leerme 5 capítulos en un ratito, 10 capítulos, pero no me llena. Ahorita, hermanos, en escuela de pastores, nos han puesto una tarea, hermanos. Tenemos que leer la Biblia, hermano, en 6 meses, entera. Y si ya leyó una versión, lea la otra. Y yo dije, Señor, si esto es ser pastor, si ya leyó una versión, lea la otra y lea la otra. Y me voy a ministrar con usted y los hermanos que me van a ver tal vez. Hermanos, leer 10 capítulos por leerlos no me llena. Pero he aprendido a decirle, Señor, ya leí. Lo que leí, Señor, alguna cosa la entendí, otra no. Pero ¿sabes qué? Quiero pedirte algo en estos segundos. Quiero que me hables.
Tal vez leí 10 capítulos, Señor, leí, medio entendí, pero mecánicamente, yo quiero que me hables. Yo quiero que me hables. Tú eres real. Hermanos, y cuando yo le digo eso al Señor, basta un versículo para que cambie la atmósfera en mi vida. Basta un segundo de Dios para que sea transformado lo que está pasando a mi alrededor. ¿Cómo está tu atmósfera en esta noche? Yo desconozco tu situación, desconozco lo que puedas estar cruzando en tu vida. Y yo sé que si estás aquí es porque necesitas una palabra de Dios. Necesitas que Dios te hable. Necesitas que Dios te dé el rema de lo que Él quiere hacer sobre tu vida. Pero no mecanicemos a Dios. Si nos venimos y nos acercamos a Él, acerquémonos con corazón sincero. Decirle, Señor, no he leído la Biblia. Tengo años de no leerla. Leo un versículo y me duermo. Leo un capítulo, Señor, uso la Biblia como anestesia para dormirme. Pero sea sincero con el Señor. Dígale, Señor, ¿sabes qué? Ni sé dónde tengo la Biblia, ni sé dónde queda este libro, este versículo, no sé, Señor. Pero yo quiero que tú le hables a mi vida. Yo quiero que lo que esté escrito ahí no solamente quede escrito como un logos en mi corazón, sino que se haga un rema en mi vida. Que se haga un rema en mi corazón, Señor. ¿Para qué? Para que cuando yo me encuentre al lado de alguien enfermo, yo sé que tú sanas porque un día me sanaste. Yo sé que tú prosperas, Señor, porque un día estaba en lo más bajo y de ahí me sacaste con tu mano poderosa. Pero yo quiero que me hables cada día, cada segundo, que le hables a mi corazón. Que le hables a mi vida. ¿Para qué? Para que tú transformes no solamente mi vida, sino que puedas cambiar mi generación. Hoy en día tenemos una generación de cristianos. Cuando digo generación de cristianos, los jóvenes que van atrás desconocen los poderes, las maravillas de Dios. Quizás porque las han escuchado, pero no las han visto. Que usted le diga, Señor, yo quiero que seas palpable en mi vida. Yo quiero que seas palpable en la situación que esté cruzando, en el momento que esté pasando mi vida. Yo quiero que seas palpable ahí. Que si hay un pariente enfermo, Señor, yo no solamente quiero creer por lo que me han dicho, sino porque yo lo quiero ver con mis ojos. Pero necesitamos ir al secreto de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Los hermanos de alabanza pueden pasar, hermanos. Ya el tiempo se nos ha ido un poco. Procuremos que nuestras victorias no sean a medias como el rey Saúl. Saúl tuvo una victoria a medias. Le dijeron, destruye todo Amalecita. Y dice la Biblia que lo que le agradó a sus ojos lo dejó con vida. Lo que él pensó que era bonito para dar una ofrenda a Dios, lo dejó con vida. Y le costó su reinado. Le costó su reinado. Dios le dijo a Moisés en el primer capítulo que leíamos, 17:4. Y el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en el libro. Y di a Josué que del todo tengo que raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dile a Josué que tengo que cortar a todo amalecita de entre el pueblo del Señor. Ahí como usted está, hermano, póngase en pie, porque el tiempo se nos ha ido. Yo sé que usted ha escuchado la palabra del Señor en esta noche. Usted ha recibido la provisión del Señor en esta noche. Lo que tenía que decir que Dios puso en mi corazón ya se lo compartí. Lo que va a hacer el Señor, Él lo hará con usted personalmente. Lo que el Señor va a hacer en su vida, lo va a hacer personalmente.
Quisiera que ahí con sus ojitos cerrados incline su rostro en reverencia a Dios. Él está aquí en esta noche. Su presencia está aquí en el nombre de Jesús. Su presencia está en este lugar. En este momento la palabra Logos está cobrando vida. En este momento sé que hay vidas que están pasando momentos difíciles. Sé que hay vidas aquí presentes que el Señor te dice: yo he escuchado tu clamor. Yo he escuchado cuando me has dicho: ¿cuándo se acabará esto, Señor? El Señor te dice que he escuchado cuando me has dicho: ¿cuándo dejaré de sufrir, Señor? ¿Hasta cuándo se acabarán estos días de amargura sobre mi vida? Por la palabra, el Señor te dice en esta noche: hoy se terminan esos días sobre tu vida. Por la palabra de Dios escrita, hoy se acaban esos días. Se habían levantado amalecitas sobre tu vida, sobre tu casa, que te estaban robando la provisión, que te estaban robando la vida, que te estaban robando la salud financiera, física. Pero hoy te dice el Señor: hoy yo vengo cortando toda amalecita entre mi pueblo, completamente en el nombre de Jesús. Completamente en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos. Si tú estabas pasando un momento difícil en tu vida, levanta tus manos, porque hoy hay provisión de Dios. Levanta tus manos, porque hoy el Señor ha venido para darte provisión en el nombre de Jesús. Hoy vienen nuevas fuerzas de parte del Señor. Hoy vengo poniendo colirio sobre tus ojos, dice el Señor. No mirabas la salida, no mirabas por dónde ir, no mirabas por dónde agarrar. Te encontrabas en un laberinto, pero hoy pongo colirio en tus ojos, te dice el Señor. Vas a ver claramente ese proyecto, vas a ver claramente esa puerta, vas a ver claramente los cielos abiertos a tu favor, te dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí hay vidas que así han muerto, planes, proyectos, sueños, pero esta noche por la palabra cobran vida en el nombre de Jesús. Por la palabra cobran vida en el nombre de Jesús. Solamente levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Solamente levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque tú ya me bendijiste, Señor. Tú ya derramaste toda bendición en mi vida. Hoy destrabo esa bendición. Hoy alzo mis ojos sobre los montes, así como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. No había visto la provisión, pero hoy vas a ver la provisión de Dios sobre tu casa, te dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Lo creemos, Señor, en esta preciosa noche, por el poder de tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Solamente cree, te dice el Señor.
Solamente cree, Yo dice el no Señor. creo en lo que veo, Solamente cree, sino dice que el me Señor. aferro En a el tu nombre poderoso palabra, de Jesús. Señor. En el nombre de Jesús. Yo no creo en lo que veo, Aleluya, aleluya. sino que me aferro a tu palabra, En el nombre de Señor. Yo no En el nombre creo de en Jesús. lo que veo, Cántalo sino con todo que tu me corazón. aferro a tu palabra, Señor. Sí, Señor, lo creo, yo lo creo, Jesús. Yo no creo en lo que Yo lo veo, creo, Jesús. sino que me creo, aferro Jesús. a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y yo no creo en lo que veo, Aleluya. sino que me aferro a tu palabra, Señor. Nos aferramos a tu palabra. Yo no creo en lo que veo, sino que me aferro a tu palabra, Señor. Sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. Vida eterna dado ya, como no dar toda bendición, sea su hijo en sacrificio entregó. En el nombre de Jesús. Sanidad, liberación, En el nombre de bendición, restauración, son las Lo promesas creo, Jesús. que Dios nos dio. Lo creo por tu palabra, Señor. Vida eterna dado ya, y cómo no dar toda bendición, si a su hijo en sacrificio entregó. Aleluya, aleluya. Hay sanidad, liberación, bendición, restauración, son las promesas que Dios nos dio. En el nombre de Jesús. Vida eterna dado ya, como dar toda bendición, si a su hijo en sacrificio entregó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Tu bendición la materializamos en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Nos vamos a esforzar como Josué y ser valientes para conquistar todas esas bendiciones en el nombre de Cristo, porque ya la bendición está sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esta noche, Padre, levantamos nuestras manos. Con nuestras manos alzadas materializamos tu bendición, porque está escrito, Señor. Porque está escrito, tú ya soltaste la bendición, sanidad, liberación, bendición, provisión, son las que recibimos en tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Esta noche, oh Dios, por la unción de tu Espíritu Santo, bajo la cobertura, Señor, de nuestras autoridades, bajo la cobertura de tu palabra, bendecimos a este pueblo, Señor. Mira cada familia, mira cada sacerdote, Señor, cada cabeza de hogar, mira cada madre, cada mujer emprendedora, Señor.
Mira la vida de cada hijo que está creciendo, que es la nueva generación. Son benditos en el nombre de Cristo. Somos benditos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que somos los benditos de Jehová. Decretamos esa bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros trabajos, en nuestras casas. Desatamos esa provisión en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Con sus manos alzadas, dígale gracias, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo por tu palabra, Señor. Esta noche, Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Desatamos tu ángel delante de nosotros, abriendo camino. Desatamos ese vallado divino, Señor, a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay sanidad, liberación, bendición, restauración. Son las promesas que Dios nos dio. Pídete